Hola, hola. Bueno, voy a esperar a que me indiquen que ya se ve para ver si funcionó esta cosa que hice. A ver, ustedes díganme si logran ver algo. Por favor, comenten si ya pueden ver la pantalla. Pregunto en el Face, ¿ya se puede ver? Voy a preguntar en el, en el Twitch si ya se ve. Lamentablemente yo no lo puedo ver porque si lo veo va a haber un eco. Tu. Hay que actualizar la página, por favor. Muy bien, ya se ve, ya me dijeron. Pues ya quedó listo este pequeño contratiempo. Me dicen que se ve, que se muestra cortado. Chido, muy bien, ya se ve. Ok, si me dicen que se ve cortado, puedo bajar la calidad para que pues sea más fluida el video. Ustedes me dicen, por favor, si la calidad no es adecuada, puedo ajustar las opciones. Ok, bueno, pues ya está. Empiezo nuevamente. La presentación está aquí en línea, la vamos a ver. Básicamente un OCR es un reconocedor de texto. Esto es lo que vamos a ver, que es un OCR, es una tecnología que permite emular al cerebro para reconocer objetos, específicamente letras de una imagen. Esa imagen se puede obtener mediante una fotografía o escáner. El objetivo aquí es crear ese software, ese programa que entienda lo que hay adentro de estas imágenes y genere archivos de texto digitales. Las aplicaciones de los OCRs, eh, el clásico es poder escanear un documento y luego extraer el texto. Eh, Esto lo hemos visto cuando escaneamos libros y queremos evitar estar escribiendo el libro, pues aplicamos un reconocedor de texto para que nos dé lo que dice el libro. Otra aplicación es un lector de documentos. Con el teléfono celular se toma la fotografía de un texto, de un documento, y ese documento que se reconoce se lee en voz alta, con sonido. Esto sirve para gente que tiene dislexia, o sea que tiene problemas para leer. Otra aplicación es un traductor. Tomamos una fotografía de un texto y se reconoce cada una de las letras y se muestra el texto traducido en tu celular. Otra aplicación que está bastante de moda y que es muy útil es un resolvedor de ecuaciones. Se toma la fotografía de la ecuación y automáticamente se reconoce todo el texto que hay ahí, los números, y se resuelve la ecuación. Este es uno de tantos ejemplos que se hacen para reconocer texto. La estrategia para construir un software que pueda reconocer texto implica varias etapas. Uno es adquirir la imagen donde existe el texto. Se puede binarizar la imagen, o sea, si está a colores, se convierte a escala de grises y después se convierte a blanco y negro. Salud. Mi perrita estornudó. Luego ya que tengas esa imagen binarizada, se fragmenta o segmenta, se divide en secciones. Idealmente cada sección es una letra. Luego hay que procesar esas letras para realizar características que nos van a servir para reconocerla. Y después es analizar esa imagen con cada letra y reconocer qué letra es. Digamos que esta es la estrategia muy general. Aquí nosotros vamos a partir de un ejemplo en donde tenemos una imagen perfecta, es decir, una imagen con fondo homogéneo y caracteres visibles para poder realizar
reconocedor de texto. Eh, vamos a... el objetivo de esto es llegar a reconocer una letra, ¿sí? De todas las que hay, en mayúsculas. Muy bien. Ahora, aquí mencionamos que reconocimiento de las letras usando una técnica de clasificación. Vamos a ver qué es la clasificación. Según la RAE, según Wikipedia, la clasificación es acción y efecto de ordenar o disponer en clases. O sea, aquí tenemos, por ejemplo, este árbol filogenético, en donde tenemos los reinos de las plantas, de los animales, de los hongos, de de las bacterias, etcétera. Entonces, dentro de cada reino hay especies muy específicas y dentro de cada especie específica hay muchas variantes. Bueno, todo esto son clases. Estamos ordenando elementos. Internamente los elementos pueden igual ser parte de otra gran clase. Por ejemplo, en el reino animal tenemos anfibios, mamíferos y mamíferos hay muchos animales. Y dependiendo de la clase de los animales también hay muchos animales, por ejemplo, carnívoros, vegetarianos. Entonces ordenar es esto. ¿Por qué nos sirve la clasificación para reconocer letras? Ah, bueno, porque cada clase tiene características comunes. Esas características comunes sirven para que nosotros las agrupemos, para que ordenemos a cada uno de los elementos y que pertenezcan a esa misma clase. Lo que nosotros vamos a hacer es vamos a caracterizar a cada letra o a cada número y extraer esas características comunes que las hacen individuales. La O, la A, la E tienen características muy específicas. Y nosotros vamos a, digamos que, obtener esas características y después vamos a procesarlas para poder determinar si esas características pertenecen a una O, a una D, a una A o a un número, por ejemplo. El objetivo de hacer esta clasificación es crear ese mecanismo autónomo y artificial para poder decir, dada algunas características, nosotros vamos a poder decir a qué clase pertenece. Siguiente. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos tener a lo mejor diferentes clases. Por ejemplo, este círculo, aquí tenemos una línea recta. El ejemplo clásico es, aquí tenemos una clase que tiene unas características muy específicas. Las características son que está, a lo mejor es el número uno y el número uno y esas son sus características. Esta es la clase. Aquí hay otra clase, aquí hay otra clase. Todas esas clases están dispuestas en este plano cartesiano, ¿sí? Son puntos en el espacio. Entonces nosotros eh, podemos dibujar una línea recta que pase por todos los puntos, ¿sí? Que pase, pero que tenga eh, una distancia muy cercana a cada uno de los puntos. Es imposible crear una línea recta que toque todos los puntos porque están separados, o sea, eso es evidente. Pero nosotros podemos crear artificialmente esta línea recta. Esta línea recta tiene esta ecuación. Entonces, si nosotros podemos determinar que estas son las clases, entonces nosotros podemos decir, bueno, la característica uno pertenece a la clase uno. Esta podría ser la clase uno. La característica 3 pertenece a la clase 3. De igual forma, la característica 5 pertenece a esta clase. Entonces ya nosotros estamos caracterizando los elementos. Entonces, mediante esta línea recta nosotros podemos, dada una característica, por ejemplo esta, podemos acercarla a la característica más cercana que esté sobre la línea recta. Esto lo podemos ver desde otro punto de vista. ¿Qué pasa si en lugar de ser números, una característica es una imagen? ¿Sí? Es una imagen. Entonces yo puedo determinar cuál es la clase o digamos la otra parte em, del componente de la línea recta
a la que pertenece. O sea, yo estoy asociando esto a una clase que sería mantarraya. O yo tengo esta imagen y yo puedo determinar que eso pertenece a la mantarraya de puntos de águila. No sé cómo se traduce. Entonces, entonces, nosotros podemos, dadas ciertas características, podemos determinar cuál es a la clase a la que pertenece. ¿Sí? De igual forma nosotros podemos analizar texto, puede ser mi entrada y yo puedo determinar cuál es la característica a la que se le pertenece. O sea, puedo hacer hasta un traductor. ¿Sí? Ojo, aquí estamos hablando de clasificación. Tengo unos elementos, se caracterizan y yo les asigno otro elemento dentro de esa gran línea recta. Siguiente, por favor. Esto lo podemos ver desde otra forma. A lo mejor nosotros tenemos características de cada clase. Aquí a clase me refiero, por ejemplo, suponiendo que son mamíferos, que es rojo, lo azul puede ser anfibios y lo verde plantas. Entonces nosotros podemos sacar características comunes a cada uno de esos elementos y todos esos elementos con características comunes pueden estar agrupados. ¿Por qué? Porque tienen características comunes. Los animales, las plantas y los anfibios. Entonces, si yo, digamos, me llega un nuevo elemento y yo no sé a qué clase pertenece, o sea, no sé si es un anfibio o un animal o un mamífero, por ejemplo, entonces yo tengo que obtener esas características y dependiendo de la cercanía que tenga con los elementos de las diferentes clases, yo puedo determinar a qué pertenece. Por ejemplo, aquí en el ejemplo que se ve aquí, si tomamos los 5 elementos más cercanos, podemos ver que los 4 elementos más cercanos son los elementos en rojo, que dijimos que eran los mamíferos. Entonces, este nuevo elemento que llega, yo puedo decir con seguridad que es un elemento rojo. O sea, que no es una planta. ¿Sí? Ese es el método que nosotros vamos a utilizar para poder reconocer imágenes y reconocer los números. Eso, ahorita que veamos el ejemplo en MATLAB, en el código, pues se va a ejemplificar bastante. Este es otro ejemplo, es el mismo, digamos, otra representación. Tenemos elementos con características, es el color, hay azules, hay estos rojos, entonces llega un nuevo elemento y solamente tomamos en cuenta la vecindad. ¿Cómo encontramos esa vecindad? Pues utilizando distancia. La distancia normalmente utilizada, la más fácil y la más común es la distancia euclidiana, o